Imagina encontrarte con alguien que habla de Jesús con los labios, pero niega a Cristo con el corazón. Alguien que conoce los versículos, domina la retórica, conmueve a multitudes, pero transforma el nombre más sagrado del universo en una herramienta de manipulación, orgullo o vanidad. Clive Staples Lewis, con su claridad implacable, nos advertiría: el peligro no está solo en la negación explícita de Dios, sino en el uso distorsionado de su verdad por parte de quienes se dicen fieles. Y lo más aterrador, que esas personas no parecen enemigas de la fe. Al contrario, muchas veces son aclamadas como líderes, maestros, influenciadores del bien. Lewis creía que el mal más peligroso no se presenta con cuernos y tridentes, sino con una sonrisa disfrazada de piedad. No existe fraude mayor que un hombre que enseña el bien para ocultar su propio vacío, diría él. Y cuando ese hombre se esconde detrás del nombre de Jesús, las consecuencias son devastadoras. Confusión espiritual, fe herida, decepciones que alejan almas del evangelio genuino. El apóstol Pablo ya nos advertía sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Y Lewis, con su mente aguda y alma sensible, nos invita a ver más allá de las apariencias. Este video es un llamado, no para juzgar, sino para despertar. Hay un tipo de engaño que no se infiltra en la oscuridad, sino en la luz artificial. Un tipo de ceguera que no afecta a quien nunca ha oído hablar de Cristo, sino a quien lo menciona todos los días sin haberlo conocido jamás de verdad. Lewis decía que el lenguaje religioso puede ser un velo tan espeso como el orgullo, si no viene acompañado de una verdad interior. Por eso, necesitamos aprender a discernir quién realmente lleva el Espíritu de Cristo y quién solo se oculta tras su nombre. Si alguna vez te sentiste confundido ante palabras bonitas, pero actitudes contradictorias. Si alguna vez tu fe fue herida por alguien que decía actuar en nombre de Dios, o si simplemente quieres aprender a proteger tu alma de falsos maestros y acercarte al verdadero Cristo, quédate conmigo hasta el final. Este video revelará verdades que pocos se atreven a decir y mostrará, con base en las enseñanzas de Lewis, cómo identificar a aquellos que usan el nombre de Jesús, pero se han convertido en enemigos de la cruz, el nombre sobre todo nombre, y cómo puede ser profanado. El nombre de Jesús es el centro del universo espiritual. No hay otro nombre que provoque tanta reverencia en los cielos, ni tanta inquietud en las tinieblas. Pero Lewis nos recordaría algo inquietante. Incluso los demonios creen y tiemblan. El problema no está en pronunciar el nombre de Cristo, sino en lo que se hace con él. En un mundo donde el nombre de Jesús está en canciones, discursos y biografías de celebridades, la pregunta más importante no es ¿quién habla de Jesús?, sino ¿quién lo conoce de verdad? Lewis comprendía profundamente el riesgo de convertir la fe en espectáculo. En sus obras, advertía que el cristianismo que se aleja del arrepentimiento y la obediencia se convierte en una fantasía moral, o peor aún, en una forma de poder disfrazada de santidad. Y cuando alguien usa el nombre de Jesús para promoverse a sí mismo, manipular conciencias o disfrazar su arrogancia, estamos ante una de las formas más sutiles y peligrosas de profanación espiritual. La Biblia es clara. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estas palabras de Cristo, según Lewis, son una advertencia para quienes confunden religiosidad con comunión. Y aquí está el impacto. Muchos usan el nombre de Jesús como escudo para no enfrentar la verdad sobre sí mismos. Hablan de Él, pero nunca se han encontrado con Él. Predican sobre la cruz, pero jamás se han arrodillado ante ella. Es una fe de fachada, y Lewis lo llamaría una de las peores formas de autoengaño. El nombre de Jesús tiene poder, pero ese poder no puede ser domesticado por palabras vacías. Cuando se usa de manera impura, no trae liberación, sino juicio.
Lewis contemplaba con temor la posibilidad de que el nombre de Cristo fuera utilizado no para glorificarlo, sino para reemplazar el verdadero discipulado con estatus espiritual. Y así, muchos se convierten en vendedores de lo sagrado, ofreciendo respuestas fáciles a cambio de aplausos, seguidores o dinero. En este escenario, los más peligrosos no son los ateos declarados, sino los falsos profetas, como advirtió el propio Cristo. Aquellos que hablan suavemente usan versículos como eslóganes, pero cuyos frutos, como Lewis siempre analizaba, están podridos por dentro. La pregunta que él nos dejaría es: ¿reconocerías a un falso maestro si viniera con una Biblia en la mano y un discurso impecable en los labios? La respuesta está en los frutos, no en la fama. La mentira más eficaz es la que se parece a la verdad. Lewis escribió que las mentiras más eficaces son aquellas mezcladas con verdades. Y es exactamente así como muchos hoy manipulan el nombre de Jesús, no con blasfemias evidentes, sino con medias verdades cuidadosamente maquilladas de piedad. Estos son los peligros más sigilosos, los que tienen apariencia de santidad, pero esconden ambiciones humanas detrás de cada palabra dicha en nombre de Dios. Lo que vemos hoy son discursos que apelan a las emociones, promesas de victoria, decretos de bendición, pero poca mención al arrepentimiento, a la cruz, a la renuncia que define el verdadero cristianismo. Lewis advertía que el evangelio que agrada demasiado, que nunca confronta, que nunca exige transformación, no es el evangelio de Cristo. Es una parodia del reino, una simulación de fe para anestesiar conciencias que temen el enfrentamiento con la verdad. La teología de la conveniencia crece porque ofrece un Cristo moldeado a la imagen del hombre y no al revés. Un Jesús que aprueba todo, no exige nada y recompensa sin compromiso. Lewis diría que ese tipo de Jesús es un ídolo fabricado con ropajes cristianos. Puede ser citado en sermones, usado en camisetas, estampado en carteles, pero no tiene poder para salvar, porque no es el Cristo de la cruz. Es el Cristo del ego. Quienes usan el nombre de Jesús así muchas veces comienzan bien, pero se pierden cuando descubren que el nombre sagrado puede atraer admiración. El peligro de la vanidad espiritual, tan combatida por Lewis, es que crece en silencio, mientras uno cree estar sirviendo a Dios. El orgullo disfrazado de celo es quizás el más sutil de los pecados, pues hace que el hombre se vea a sí mismo como santo, incluso cuando está lejos de Dios. Es por eso que, según Lewis, no basta con conocer el nombre de Cristo, hay que ser conocido por Él. La diferencia entre lo verdadero y lo falso está en el corazón, en las motivaciones, en las acciones ocultas que nadie ve. A Dios no lo impresionan la elocuencia de un sermón ni la estética de una oración. Él ve lo íntimo, y es ahí donde comienza la verdadera fe. ¿Qué diría Jesús a quienes usan mal su nombre? Lewis solía decir que, si Jesús volviera hoy, no se impresionaría con iglesias llenas ni con ministerios populares. Él miraría los corazones y preguntaría: ¿dónde está el amor real? ¿Dónde está la renuncia? ¿Dónde está la verdad que transforma? Jesús confrontaría a quienes lo usan como escudo para no enfrentarse a sí mismos. Y eso dolería más que cualquier acusación externa. A lo largo de su obra, Lewis desarrolló la idea de que a Dios le interesa menos nuestra actuación y más nuestro arrepentimiento. Un corazón quebrantado vale más que 1000 discursos encendidos. Y eso es precisamente lo que falta en muchos que se esconden detrás del nombre de Jesús: quebrantamiento. Hablan con autoridad, pero no oran en secreto. Exigen de los demás una santidad que no practican en privado. La Biblia está llena de advertencias sobre esto. Jesús mismo dijo que al final muchos dirán: Señor, en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Pero Él responderá: nunca los conocí. Lewis veía en esto un abismo terrible.
Personas tan cerca del sonido del nombre de Jesús, pero tan lejos de su corazón. Personas que trabajaron para el reino, pero nunca habitaron en él. Esa es la gran tragedia espiritual que enfrentamos hoy. No es la ausencia de fe, es la fe superficial, es la fe de espectáculo. Es el uso del nombre de Jesús como instrumento de reputación y no como sello de transformación. Luis diría que no hay nada más trágico que alguien que habla de salvación, sin haber sido nunca salvado. Si estás escuchando esto y sientes una incomodidad interior, tal vez sea el mismo espíritu mostrándote dónde hay disfraces. Y no para acusarte, sino para sanarte. Porque Jesús aún llama, aún perdona, aún transforma. Pero Él solo lo hace con aquellos que dejan de usarlo y comienzan a seguirlo de verdad. ¿Cómo discernir quién está usando el nombre de Jesús para el mal? Luis creía que el cristianismo auténtico requiere vigilancia, especialmente con el corazón humano, que es, según él, un campo de batalla entre el cielo y el infierno. Por eso, necesitamos aprender a discernir. Y el discernimiento, a diferencia del juicio superficial, exige profundidad, silencio interior y comunión con el Espíritu. La primera evidencia de alguien que usa mal el nombre de Jesús está en el desequilibrio entre palabras y frutos. Luis observaba que el verdadero cristiano es aquel cuya vida, incluso sin palabras, ya comunica el amor de Cristo. Quien necesita gritar todo el tiempo que es ungido, probablemente está intentando convencerse a sí mismo. La segunda evidencia está en la ausencia de humildad. Luis decía que la humildad es el aroma del cielo. Donde no está presente, aunque la persona hable de Jesús, algo está corrompido. La verdadera fe se inclina, no se exhibe, sirve, no se promueve. Y quien vive en el Espíritu no necesita proclamarse. Su vida ya porta una autoridad que no se compra. La tercera evidencia está en el uso manipulador de las Escrituras. Citar versículos fuera de contexto para justificar el egoísmo, la avaricia o el autoritarismo es una práctica común entre quienes usan el nombre de Jesús como escudo para sus propias agendas. Luis veía esto como una grave distorsión de la palabra, pues la Biblia fue hecha para formar discípulos, no para fortalecer personalidades. Por último, la mayor señal de autenticidad es la transformación interior. Luis decía que, cuando alguien realmente conoce a Jesús, el cambio es inevitable. Puede ser lento, puede ser silencioso, pero es real. Y si no hay transformación, no hay verdad. Porque Jesús no es una idea, es una presencia viva, y quien realmente lo encuentra, nunca sigue siendo el mismo. Un llamado a la verdadera fe en Jesucristo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo dentro de ti, tal vez dormido, tal vez herido, que anhela al verdadero Cristo. Y Luis creía que todo anhelo sincero es, en realidad, un llamado del cielo, un eco de la eternidad en nuestros corazones temporales. Por eso, hoy no estamos hablando solo de quienes usan mal el nombre de Jesús, sino de quienes desean conocerlo de verdad. El verdadero cristianismo, según Luis, comienza donde termina la ilusión. Cuando nos quitamos la máscara, dejamos de fingir y finalmente admitimos: necesito un Salvador, no un discurso religioso. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde Jesús se revela, no como un nombre para ser usado, sino como un Dios para ser amado. Y esa es la mayor liberación de todas. Este video no es una acusación, es un espejo. Y como hacía Luis en sus obras, mi deseo es que mires hacia adentro con valentía y hacia lo alto con esperanza. Que dejes el nombre de Jesús no solo en tus labios, sino en tus decisiones, en tus renuncias, en toda tu vida. Porque solo así su nombre tendrá el poder que fue prometido, para salvar, sanar y transformar. Y si alguna vez fuiste herido por alguien que usó el nombre de Jesús para manipularte, controlarte o avergonzarte,
Debes saber que ese no era el verdadero Cristo. El verdadero Jesús no te encadena. Él te libera, no te humilla, Él te restaura. Y Él está aquí, ahora diciendo, ven tal como eres, pero ven de verdad. Cuando Luis hablaba sobre el uso del nombre de Jesús, no le interesaban las formas exteriores, sino las realidades interiores. Él sabía que la mayor tragedia espiritual no está en el ateísmo declarado, sino en la fe fingida. En este video, recorrimos un camino delicado, entre la apariencia y la esencia, entre el nombre proclamado y el nombre habitado. Y ahora, en este momento final, quizá te estés preguntando, ¿será que también he usado el nombre de Jesús sin permitir que Él use mi vida? Esa pregunta, por más incómoda que sea, puede ser el inicio de una revolución interior, porque el nombre de Jesús no es un adorno para frases bonitas, ni un atajo para conseguir aprobación espiritual. Es un llamado a morir al ego y nacer a una nueva naturaleza. Luis diría que Dios no quiere simplemente hacernos mejores. Él quiere transformarnos por completo. Y ese proceso comienza cuando dejamos de usar a Jesús como etiqueta y empezamos a reconocerlo como Señor. Eso no es religión, es rendición. Tal vez creciste escuchando sobre Jesús. Tal vez incluso hablaste mucho sobre Él. Pero hoy, algo cambió. Hoy, escuchaste su nombre no como un sonido, sino como un espejo. Y tal vez, por primera vez, entendiste que seguir a Jesús de verdad es mucho más que saber doctrinas. Es permitirle habitar cada pensamiento, cada decisión, cada silencio. Como decía Luis, el verdadero cristiano es aquel que, incluso sin audiencia, sigue eligiendo la cruz. Si este mensaje te tocó, no lo guardes solo para ti. Es una semilla, y las semillas necesitan tierra fértil para dar fruto. Deja un comentario abajo diciendo qué fue lo que más te confrontó o lo que te despertó. Comparte este video con alguien que tal vez esté atrapado en una imagen distorsionada de Cristo. A veces, todo lo que un alma necesita para liberarse es escuchar la verdad dicha con amor. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. No por las visualizaciones, sino porque hay personas que se están ahogando en mentiras religiosas. Y tal vez este mensaje sea el rescate que estaban esperando. Que el nombre de Jesús, en esta generación, vuelva a ser más que un sonido, que vuelva a ser vida.